cuando nos convertimos, cuando hemos fallado, hemos pasado por esa segunda oportunidad. Nos cuenta en este capítulo de Crónicas, nos cuenta la historia de Manasés, uno de los reyes de Judá, quizás una de las peores vidas a coger como ejemplo cuando estuvo reinando al principio. Nos habla de alguien que cayó muy bajo a causa de su pecado. Pero quiero que veáis que no importa cuán bajo haya caído alguno de nosotros, si estamos dispuestos a ponernos en manos de Dios, a dar o cambiar el sentido de nuestra vida. Él nos toma como estamos y nos restaura. Si lo hizo con Manasés, ¿cómo no lo hará con nosotros? Vamos a ir yendo a través del versículo 1 de 2 de Crónicas, capítulo 33. Dice la palabra de Dios que Manasés comenzó a reinar siendo un adolescente, con 12 años. Mi hijo tiene 12 años, pues sería como él cuando empezó a reinar, ¿no? Dice que su reino duró durante 55 años. Para el pueblo, su conducta fue un contraste muy grande, porque su padre Ezequías había sido uno de los hombres, uno de los reyes más piadosos. En cambio, su hijo iba a ser el más impío de todos los reyes. Dice en el versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Su padre Ezequías había derribado todos los lugares altos y toda la idolatría también la derribó. Y ahora Manasés, su hijo, los levantó de nuevo para rendir culto y adoración a ídolos y consultaba, dice la palabra que consultaba a adivinadores y a encantadores. Y no solo hizo altares, sino que llegó hasta matar a sus hijos para ofrecerlos a los ídolos. Dice en el versículo 9 que no solamente su propia persona, sino que llevó al resto del pueblo a extraviarse, no solamente a él, sino arrastró todo un pueblo. Dice al final del versículo 6, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Llegó un momento que llegó hasta arriba. La maldad y la desobediencia de Manasés era tan grande contra Dios que ya ni escuchaba, dice el versículo 10. No escuchaban a ese Dios. Dios les hablaba y no escuchaban a Dios. Como decía al principio, le hablamos a Dios, pero no escuchamos a Dios. Dios les hablaba y no escuchaban. Y hizo que la paciencia de Dios llegara a un punto final. Y llevó al ejército asirio a atrapar a Manasés con grillos y cadenas para llevarlo preso a Babilonia, como dice el versículo 11. Madre mía, humanamente, estas personas como ellas no darían ni un duro por ellas. Bueno, ahora se diría ni un euro por ellas, ¿no? No darías nada por ellas, estando allí en la cárcel. ¿Tendría este hombre malvado capaz de encender la ira de Dios una oportunidad, una segunda oportunidad para ser restaurado? Manasés llegó, pues eso, a estar cautivo, engrillado y atado con cadenas. Y así terminan muchas veces los que desobedecen a Dios. Pero aquí es donde nos sorprende el milagro, ¿no? De la restauración de Dios. Su misericordia y su amor. Aún hundido en el lodo más cenagoso, Dios sigue extendiendo su mano. Parece mentira, ese amor humanamente no lo entendemos. Y brinda esas nuevas oportunidades. Y Dios quiere dar esa nueva restauración. Muchos de vosotros conoceréis a Pepe, un hermano que se reúne en una iglesia de aquí en Mataró. Ellos sí que lo conocen. Que es el abuelo de Soraya. Y este hombre, este hermano, va a las cárceles con otros hermanos
a llevar la palabra. No todo el mundo está dispuesto a entrar a una cárcel y llevar la palabra, ¿eh? No es un sitio hogareño. No es un sitio hogareño. Es un paso de valientes también entrar en ese lugar a llevar esa palabra. Y doy gracias por él y por muchos hermanos que están allí dentro también predicando. Pero para llevar esa palabra de esperanza y de restauración y de una mano extendida de Dios. Yo me acuerdo una vez que de un familiar nuestro que se murió su madre y ese hombre tiene un hermano que está en la cárcel. Y el día de la ceremonia, el día del funeral, vino a la iglesia. Lo hicieron por la iglesia católica y vino. Yo me acuerdo de ese día porque entró el féretro y luego hubo un silencio. Entraron 2 mozos de escuadra con él y él esposado porque salió expresamente de la cárcel para ir al funeral de su madre. Yo me acuerdo muy bien. Llevaba las manos escondidas debajo de la chaqueta, esposado, y 2 mozos de escuadra a su alrededor. Hubo un silencio y solamente se escuchaba. Es que era una sensación para estar ahí. Escuchabas. Antes se escuchaban 3 personas andando, los 2 mozos de escuadra y esa persona que se había salido de la cárcel expresamente para el funeral de su madre. Se escuchaba el crujir de las esposas al andar, clink, 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 hasta llegar al sitio y llorar por su madre. Pero la gente, el cuchicheo que había en aquel momento. ¿Has visto? Ha salido de la cárcel. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué delito habrá cometido? Está aquí hoy. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo habrán podido hacer? Sí, es el hermano de tal persona. Es el hijo de la que se ha muerto. El cuchicheo. Y pues esa persona, como los hermanos que hay dentro, las personas que hay dentro de la cárcel, necesitan de Dios. Y nosotros somos expertos en mirar, en cuchichear, en escuchar. Parece que en ese momento los oídos son sanados, ¿sabes? Porque escuchas el y todo el mundo escucha el cuchicheo y la crítica. ¿Qué pasó allí? ¿Pensáis que los que están dentro de la cárcel son peores que vosotros? Muchas veces los delitos han sido muy fuertes, ¿no? Pero tanto ellos están en una pequeña Babilonia, pero nosotros también estamos fuera y muchas veces estamos metidos en pequeñas Babilonias. Estamos atados con pequeñas cadenas, estamos cautivos de nuestras debilidades. Y a veces no escuchamos a Dios, como decía al principio, ¿no? Como hablaba al principio de la ilustración. Hablamos y no escuchamos. Manasés conocía de Dios, pero no quería oír lo que Dios le decía. Él habría sido educado por su padre Ezequías en los caminos de Dios. Pero hubo un momento de la vida de este rey en que se apartó y comenzó a andar su propio camino. Es muy importante saber el momento en el que nos apartamos de la dirección de Dios, de nuestra vida. Hay un texto en Segunda de Reyes, tengo aquí, Segunda de Reyes 6, del 1 al 7, que es cuando Elías y el hacha. Dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí
cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua. Y gritó diciendo, Señor mío, que era prestada. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces dice que cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Es importante esa pregunta que hace Eliseo. ¿Dónde cayó para que Dios obre? ¿Dónde cayó? ¿Dónde caíste? ¿Dónde caí yo? Es importante saber dónde empieza ese desvío de camino. Para sacar el hacha era importantísimo saber el lugar exacto. Y nosotros tenemos que hacer esa pregunta. ¿Dónde caímos? ¿Qué fue lo que me fue apartando de Dios? ¿En qué momento o circunstancia dejamos de obedecer y de oír la voz de Dios? No vale decir aquello pasó hace mucho tiempo. El hacha sigue hundida y no molesta a nadie. Dios hizo el milagro de la recuperación del hacha. Y Dios también hará el milagro de nuestra restauración. Tenemos que ir al lugar de la caída y comenzaremos allí a empezar a oír la voz de Dios. Después de recuperar nuestro oír, teníamos que restaurar la oración. Dice que Manasés dejó a un lado su autosuficiencia, ¿no? Se volvió y oró a Dios. Eso lo vemos en el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, y humillado grandemente la presencia del Dios de sus padres. Llegó a tener ese encuentro que se hizo, cuando se dice humillarse delante de Dios, es verte allí, pequeño, delante de la grandeza de Dios. Eso es el humillarse delante de Dios, reconocer quién es Dios, el Dios de sus padres, el Dios que le había hablado, su padre Ezequías. Es cierto que tuvo que pasar por muchas angustias, por cautiverio, para ablandar ese corazón endurecido y volver a ese orgullo. Pero muchas veces nuestra autosuficiencia nos juega esas malas pasadas, ¿no? El decir, primero, tranquilo, esto lo arreglo yo. Y una vez que yo esté bien, entonces yo voy a Dios y queremos arreglar las cosas nosotros primero. No dejamos las cosas en manos de Dios. Queremos ser, primero nosotros las arreglamos, y ese es el orgullo, el ser nosotros autosuficientes, queremos ser los autosuficientes. Eso me pasó una vez con la lumbalgia. Me acuerdo que me dio un ataque de lumbalgia y bien, me dio la baja al médico, me dice el médico, estos son 2 semanas y media y casi 3. Yo al cabo de 8 días, 9 días, digo, llamo al médico porque no podíamos ir, digo que ya estoy bien. Y me acuerdo que el médico me dijo, ¿seguro? Digo, sí, esto ya no me duele. ¿Quién es el médico? ¿Él o yo? Quería saber yo más que él. Me encontraba bien, pero realmente todo esto tiene un proceso. Tiene un proceso. No querramos ser nosotros más sabios que muchas veces que el mismo médico, ¿no? Y eso lo comparaba con nuestra vida espiritual, ¿no? No, tranquilo, que yo esto lo sé hacer yo, esto no sé qué, o tranquilo. Y ahora voy a Dios. Luego, después de arreglarlo yo, voy a Dios. Y muchas veces nos encontramos en esa situación, ¿no? Pensar una cosa, este hombre fue el rey más impío, uno de los que más pecó. Se involucró en cultos a dioses paganos, matar a sus hijos e hizo extraviar un montón de personas, como nos dice en el versículo 13. Dice que en el versículo 13, dice que habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios.
proceso. Primero oró a Dios, se humilló delante de la grandeza de Dios. Dios le oyó su angustia y su reconocimiento de que era Dios. Lo restauró. Le puso ahí. Yo lo ilustro con una chaqueta, me pongo una chaqueta, pero Él restaura su vida. Lo pone de nuevo, a reinar de nuevo como rey de Judá. Da igual cuál sea tu situación en esta mañana lo decía Sikus durante la alabanza. Pero si uno se humilla delante de la presencia de Dios, la gracia y la misericordia restauran nuestra vida. No es suficiente con reconocer que uno está mal y pedir a Dios que lo libere, que lo bendiga y que lo sane. Está bien eso. Junto con el reconocimiento y la petición es preciso la disposición a cambiar. Me acuerdo hace dos jueves en la reunión de los hombres, y animo a los hombres que no os podéis conectar, conectaros. Hace 2 semanas hablaban del consejo, de dar consejos, quién puede dar consejo, y estaba muy bien. Había diferentes puntos de vista y estamos aprendiendo los unos de los otros, ¿no? Pero vale, supongamos que el consejo llegó a tu vida, ¿no? Pero si yo cojo el consejo y me voy y no cambio, no sirve para nada ese consejo. No sirve para nada. Tiene que haber disposición de cambio en cada una de nuestras vidas. Manasés fue restaurado a Jerusalén y su reino. No solo fue libre, sino que fue nuevamente rey. Esto es lo que Dios hace con nuestras vidas. No solo nos libra de lo malo, sino que nos restaura nuestra posición de reyes. Cuando nos volvemos a Dios, como el hijo pródigo, nos coloca esos vestidos nuevos, ropas nuevas, y nos da ese anillo de autoridad en nuestra mano. Pero no acaba aquí el proceso de restauración. Dice en el versículo 14 que después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gibón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Dice que restauró el muro, pero también tenemos que levantar muros y murallas espirituales a nuestro alrededor para que nos proteja del enemigo nuevamente, sin dejar huecos entre ellas. Dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. La manera de que nuestro muro sea alto es de llenarnos de la presencia de Dios día a día. Dice el versículo 16, que Manasés reparó el altar y sacrificó ofrendas de paz y alabanza. Y después del cambio en su vida, no fue Dios. Dios no va a reparar nuestro altar, somos nosotros. No esperemos que Dios nos dé las ganas de orar, de leer la Biblia, de adorar, de reunirnos. Los cristianos no nos movemos por ganas o por sensaciones, sino que es un ejercicio de nuestra voluntad y sometimiento a Dios. Dice en Levítico 6:12, nos habla de que hay que mantener el fuego encendido. Requería del sacerdote un esfuerzo diario, día a día y constante. Levantarse por la mañana a buscar leña, preparar el holocausto y guardar el fuego para que no se apagase. Como vemos, no era una cuestión de emociones, sino de esfuerzo y de disciplina, de entrega y de voluntad. Como hablaba antes, tiene que poner nosotros un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio y lo tenemos que poner de nuestras propias decisiones. Hablaba de las decisiones, al final son decisiones. Muchas veces a Isa le comento, digo, claro, yo no puedo estar las 24 horas con él. Yo le puedo aconsejar, le puedo decir, pero llegará un momento que tiene que tomar decisiones propias, porque no estamos todo el día con él. Eso es lo importante, que tome decisiones
y que sea lo que tome, que sea lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Manasés restauró la alabanza, no solo tiene el fin de quién es Dios, de agradecer, sino que es de agradecerle, de glorificarle, sino que también opera en nuestro propio interior, ¿no? La alabanza nos llena de alegría al reconocer que Dios ha obrado con amor en nosotros. Nos llena de esperanza al saber que Dios obrará en nuestras vidas y circunstancias. Y eso también nos llena de seguridad. Manasés restauró también el servicio y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Versículo 16. Aparte de restaurar nuestros muros de los ataques del enemigo, tenemos que testificar a la gente, llevando medicinas a aquellas personas necesitadas, orar por los enfermos, trabajar entre la iglesia. Lo decía esta mañana Seti con el tema de la ofrenda, el diezmar. Muchas veces pensamos que solamente lo material también es el tiempo que dedicas a las personas que tienes a tu alrededor, a tus hermanos, a las personas necesitadas que hay fuera. Hablamos de las personas que hay dentro de la cárcel también. Es un tiempo de servicio. Ese es el tiempo de servicio también para nosotros, Manasés, en ese tiempo. Una persona tan orgullosa, tan desobediente, malvada, oscura, pero su vida tuvo que bajar al lodo de la esclavitud, pero tuvo la suficiente sabiduría para volver a las manos del Creador, a la casa de nuestro Padre Dios. Quizás esta mañana te ha hablado Dios a tu corazón. Quizás te ha hablado Dios a tu corazón. Pero tenemos que tener ese tiempo de escuchar a Dios, lo que quiere en mi vida, en tu vida, lo que tienes que cambiar o dejar a un lado y decir, esto me está entreteniendo demasiado para lo que Dios quiere de mí, para trabajar para Él. Dios quiere restauración y dar nuevas oportunidades, segunda oportunidad. A veces que te quedas mirando y te acuerdas de esa segunda oportunidad que me dio. Yo también estaba en un lodo cenagoso, un vacío increíble, pero me dio esa segunda oportunidad. Quiero que pensemos en esta mañana de cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Segundas oportunidades que necesitamos cada uno de nosotros. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar por ese tema. Sí, Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú eres en mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey, Señor, el que gobierna mi hogar, Señor, que gobierna mi familia, Señor, que gobierna la familia de mis hermanos, Señor. Y te queremos pedir en esta mañana que tú cambies aquello que no te gusta ante tus ojos, Señor. Que apartes, Señor, aquello que está estorbando, Señor, nuestra vida espiritual, Señor. Queremos estar más cerca de ti. Hay muchas veces muchos obstáculos, o los ponemos muchas veces obstáculos para llegar a ti. Pero sabemos que tú puedes derribar, Señor, romper, Señor, toda cadena de esclavitud, toda tendencia, Señor, a pecar, Señor. Tú tienes todo el poder, Señor, para sacarlo fuera de nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir, Señor, que haya ese espíritu, Señor, de querer cambiar, Señor, cada uno de nosotros. De querer tener una transformación genuina, Señor. Queremos saber más de ti, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos estar cerca en la mesa, Señor. Escucharte. Muchas veces queremos hablar y hablar, Señor, y no damos tiempo, Señor, a escucharte. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con esa mano extendida. Gracias porque una vez me rescataste del lodo, Señor, como hablábamos de Manasés, Señor, y has rescatado también a mis hermanos, Señor. Pero muchas veces
Metemos los pies, Señor, de nuevo en el barro, Señor, y nos manchamos, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por cada uno de nosotros. Y a través de la sangre de Jesús, Señor, gracias porque podemos estar limpios, Señor, delante de tu presencia, Señor. Gracias porque vas a hacer cosas grandes, Señor, en este lugar, Señor. Gracias por este Mataró, Señor, por esta ciudad, Señor. Queremos llevar esta palabra, Señor, a los que nos rodean, Señor. Palabra de salvación, palabra de esperanza, Señor, a esas vidas, Señor, que están editadas. No solamente los que están en la cárcel, Señor, son los pecadores. La gente que está en las calles también son pecadores, ¿sí? También nosotros muchas veces caemos allí, Señor, y gracias porque tú siempre estás ahí, rescatándonos, Señor. Gracias por ello, Señor. Y ahora te queremos pedir, Señor, que también tú nos despidas con tu paz, Señor, con tu bendición, Señor, en esta semana, Señor, que empezamos de nuevo. Llénanos, Señor, de tu presencia, Señor, cada uno de nosotros, Señor, que podamos salpicar de tu gloria, Señor, a la gente que nos rodea, que podamos dar luz, Señor, en sitios de oscuridad, Señor, y gracias por tu fidelidad. Gracias porque sabemos que todo lo que hagamos, Señor, siempre estás tú apoyándonos, Señor. Gracias por todo ello, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén.